circundantes donde no cogemos la vesícula o la ampolla, sino la lesión o la piel sana alrededor de esta ampolla. Y cuando tomamos la ampolla para ver ese desprendimiento, lo tomamos de las ampollas mucho más recientes, ¿ya? En el caso de las pápulas, placas, escamas, también tratamos de que sea de las lesiones más recientes, evitando las que estén con bastante costra, ¿no? En el caso de las vasculitis con patrón purpúrico, por ejemplo, como ya les expliqué, siempre van a ser biopsias profundas y las de más inicio o las que tengan inicio reciente. En el caso de las úlceras, vamos a escoger el borde de la úlcera y vamos a incluir parte de la úlcera y parte de la piel sana. En el caso de las áreas alopécicas, de igual forma, vamos a coger del borde. ¿Por qué? Porque la parte central generalmente ya está cicatrizada, entonces no vamos a ver muchas mayores alteraciones, ¿no? Entonces preferimos hacer la biopsia de los bordes. En el caso de las áreas atróficas de la piel, también solemos utilizar o hacer de los bordes de la lesión, ¿ya? Entonces, acá hay una imagen donde podemos ver los diferentes tipos o técnicas de la biopsia. En la imagen A podemos ver una biopsia por un afeitado superficial, donde solamente vamos a coger la capa epidérmica, ¿no? En la imagen B vamos a ver una biopsia por afeitado profundo, donde no solo cogemos la capa epidérmica, sino ya estamos cogiendo una parte de la dermis. La imagen C nos muestra una biopsia por sacabocados o lo que conocemos como punch, ¿ya? Generalmente esta la elegimos cuando pensamos en patologías que tengan alteración a nivel dérmico, ¿no? Como vemos en la imagen. Hay algunas veces que puede llegar hasta el tejido celular subcutáneo, pero cuando queremos estudiar exactamente tejido celular subcutáneo, preferimos las biopsias incisionales, como en la imagen D, que pueden ser a su vez estas parciales, donde sacamos parte de la lesión, o puede ser mucho más profundas o escisionales, como le llamamos, donde sacamos toda la lesión, ¿ya? Entonces acá tenemos un cuadro donde nos da una orientación de acuerdo a las patologías que nosotros estamos observando, ¿no? Ya para que esto se les quede y lo puedan recordar, vamos a repetir algunas, como ya dijimos. Las vasculitis, siempre del centro de la lesión más precoz. Casi en la mayoría siempre vamos a preferir utilizar las biopsias por sacabocado o los punch. Hay algunas ocasiones donde vamos a preferir las incisionales, como ya les comenté cuando queremos evaluar tejido celular subcutáneo, que las voy a mencionar, ¿ya? Si no se las menciono es porque generalmente preferimos optar por los sacabocados. En el caso de las vasculitis, ya les dije, ¿no? Se toma la biopsia del centro de la lesión más precoz. En el caso de los livedos reticulares, por ejemplo, preferimos usar o tomar la biopsia del centro de las áreas más pálidas. En el caso de las enfermedades autoinmunitarias del tejido conectivo, como el lupus eritematoso discoide, se prefiere sacar la biopsia de las áreas que veamos inflamación, más no de las áreas cicatrizales, ¿ya? Eso casi en general, ¿no? ¿Por qué? Porque en las áreas cicatrizales, pues lo único que vamos a observar es fibrosis y eso no nos ayuda mucho al diagnóstico, ¿ya? Entonces, en el caso de las enfermedades autoinmunes, vamos a hacer de donde veamos áreas de inflamación. En el caso de las paniculitis, para que lo recuerden, estas necesitamos las biopsias incisionales, o sea, mucho más profundas, para poder llegar a lo que es la grasa subcutánea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las paniculitis lúpicas, en el caso de las paniculitis septales, como el eritema nodoso, ¿ya? En el caso de los trastornos ampollares, se prefiere tomar la biopsia, si es de la vesícula más incipiente, ¿ya? Y ahora, si hay ampollas que son demasiado grandes, la biopsia va a ser del borde de la ampolla y, bueno, el borde de la ampolla y parte de la piel circundante, ¿no? Que generalmente suele estar inflamada. En el caso de las alopecias, ya les dije, va a ser del borde activo de avance, ¿ya? En el caso de las enfermedades infecciosas, en el caso de que sean unas úlceras, como ya dijimos, se toma parte de la úlcera y parte de la piel sana, ¿no? Y en el caso de que sean trastornos pigmentados, se va a incluir el borde de la lesión el borde de la lesión y parte de la piel sana. Esto es importante, ¿ya? En el caso de trastornos pigmentarios y también en el caso de las urticarias, ¿no? Y para
Cuando sospechamos anales, ¿ya? O sea, mucho más para que se les pueda quedar. Y mencionamos que las primeras dos son el afeitado superficial y el afeitado profundo. Entonces ya les dije, ¿no? Va a ser superficial porque solamente vamos a abarcar lo que es la capa epidérmica. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar este tipo de toma de biopsia? Cuando sospechemos en patologías que sean de naturaleza epidérmica, como por ejemplo son las queratosis actínicas y las queratosis seborreicas. Entonces, en estas patologías solemos hacer un afeitado bien superficial. Ahora, si se desea también resecar lesiones exofíticas benignas, como por ejemplo el nevo melanocítico intradérmico. En esos casos también podemos hacer una biopsia de afeitado superficial. En el caso de afeitado profundo, acá vamos a resecar un poco más profundo, ¿no? O sea, la dermis superficial a intermedia. Eso lo vamos a utilizar cuando, por ejemplo, sospechemos de un carcinoma vasocelular, ¿no? Superficial, porque hay tipos de carcinomas vasocelulares, ¿no? Ahora, el curetaje también es un tipo de toma de biopsia bastante superficial que solamente abarca la capa epidérmica, ¿ya? Entonces vamos a utilizarlo para resecar lesiones superficiales, solamente la capa epidérmica. Y generalmente estas son las que menos utilizamos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el curetaje se puede fragmentar las muestras. Entonces, lo ideal es tenerlo lo más íntegro posible, ¿no? Y las biopsias que más utilizamos son las sacabocado. Esto, como ya les dije, cuando el trastorno a sospechar está a nivel de la dermis. Puede ser dermis superficial o dermis profunda, ¿ya? Generalmente estos punch tienen un diámetro muy variable, que puede ser desde 1.5 milímetros hasta 8 milímetros de diámetro. Lo que más utilizamos nosotros son entre 3, 4 o 5 milímetros, ¿no? Ahora, las biopsias incisionales y excisionales, hay una diferencia en esto, ¿no? Las biopsias incisionales es cuando vamos a resecar una porción de la lesión y las biopsias excisionales es cuando resecamos toda la lesión visible. ¿Ya? Eso recuerden, incisional, porción de la lesión y excisional cuando tratamos de resecar todo lo que se ve, todo lo visible. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a las biopsias. El segundo examen auxiliar que también utilizamos bastante en dermatología es el test de SAN. Este va a ser un método de estudio rápido para verificar la infección por miembros de la familia herpes viridae. O sea, nos va a ayudar a identificar infecciones virales. Entonces, la muestra generalmente se va a tomar de la base de la vesícula, en el caso que haya vesícula, o se va a tomar de la úlcera costra. Generalmente esto lo pedimos cuando sospechamos, por ejemplo, de un herpes virus tipo 1 o herpes virus tipo 2, que como ya van a ver en sus siguientes clases probablemente, normalmente los herpes virus se manifiestan como lesiones vesiculares, pero en caso de pacientes inmunosuprimidos, estas lesiones pueden ser demasiado extensas y ya no vamos a ver vesículas, sino vamos a ver lesiones ulceradas. En muchos casos, estas úlceras se pueden sobreinfectar y hacer, por ejemplo, costras. Entonces, como la clínica suele variar en estos pacientes, nos causa la duda si puede ser o no por una infección viral. Por eso utilizamos o recurrimos al test de SANC. ¿Y en qué consiste este test de SANC? En hacer un frotis coloreado con Giemsa, donde vamos a buscar exclusivamente lo que son las células gigantes multinucleadas, que son estas las que vemos en las imágenes, que nos van a indicar una respuesta a una infección viral. Entonces, como ya les dije, nos permite confirmar cualquier forma de infección por un herpes virus, ¿ya? Pero lo malo de este test de SAN es que no nos puede diferenciar específicamente qué tipo de herpes estamos encontrando, ¿ya? Entonces, simplemente nos orienta. Pero el test de SAN no simplemente es para eso. No simplemente son para las infecciones virales, también las podemos utilizar en las enfermedades ampollares autoinmunes, como por ejemplo el pénfigo vulgar, el pénfigo foliazo. Y acá que vamos a buscar, el hallazgo típico van a ser las células acantolíticas, ¿ya? Entonces, en las infecciones virales, para repasar, lo que vamos a observar son las células gigantes multinucleadas con núcleos en vidrio esmerilado, ¿ya? Eso es típico de las lesiones por herpes.
Ahora, también se puede utilizar este test de sangre en otras patologías, como por ejemplo el molusco contagioso, y acá que vamos a encontrar lo que son los cuerpos de Henderson-Patterson. Y ahora también lo podemos utilizar en las leishmanias cutáneas, donde vamos a ver los amastigotes intracelulares, ¿no? Aunque, por ejemplo, para la leishmania preferimos un frotis directo, que es mucho más específico. Entonces, todo esto les menciono para que recuerden, lo más común es para que lo utilicemos para detectar infecciones virales, pero no es para lo único que sirve el test de Salk. ¿Cómo se realiza el test de Salk? En el caso de sospecha de infecciones virales, lo que hacemos es destapar la vesícula o quitar la costra, en el caso de que sea una úlcera costra, y raspamos la base con un bisturí, ¿ya? Y lo colocamos a una lámina porta. En el caso de los trastornos ampollosos, lo que vamos a hacer es abrir el techo de la ampolla, doblarla hacia atrás y raspar suavemente el fondo, ¿ya? Entonces, para lo que más utilizamos, como ya les dije, las infecciones herpéticas, va a tener una sensibilidad de un 84.7% y una especificidad casi o cercana al 100%, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al test de sangre. El otro examen que utilizamos generalmente son la coloración Gram, que como ustedes ya sabrán, pues nos ayuda a diferenciar entre bacterias Gram positivas y entre bacterias Gram negativas. Se llama Gram positivas, aquellas que van a retener esa tinción azul-violeta, como vemos en esta imagen, y las Gram negativas, las que al decolorarse o después de decolorarlas se van a teñir con un color safranino, ¿ya? Esto ya ustedes lo conocen de mejor forma. Dentro de la técnica que hacemos el frotis de manera regular, solemos fijarlo en una flama, luego lo cubrimos con un cristal violeta durante 1 minuto, después lavamos ligeramente, lo cubrimos con Lugol durante 1 minuto, se vuelve a lavar, se decolora, se vuelve a lavar, se cubre con una safranina, se vuelve a lavar y al final se deja secar y la observamos al microscopio. La utilidad de esto es básicamente para que nos digan son bacterias gram positivas o son bacterias gram negativas, son cocos o son bacilos, ¿no? Y bueno, acá les he traído algunas imágenes que ustedes ya lo van a ir revisando, pero a grandes rasgos, por ejemplo, dentro de los cocos gram positivos, pues típicamente vamos a encontrar los estafilococos y dentro de esos es el estafilococo aureus, ¿no? Por ejemplo, las que observamos como cadenas van a ser los estreptococos, como el estreptococo pneumoniae o el estreptococo del grupo B. Y dentro de los gram positivos podemos tener pues a los Clostridium, Perfringens, Septicum, también las listerias, los actinomicetos, las nocardias, ¿no? Igual en los cocos gram negativos. Y el otro examen muy frecuente que también usamos bastante es el examen directo de hongos. El examen directo de hongos es un examen microscópico directo, ¿ya? Que va a ser la forma más rápida de poder detectar una infección micótica. Generalmente lo hacemos en fresco, ¿ya? ¿Qué significa? Tomamos la muestra, por ejemplo, normalmente esto donde lo vemos, en la sonicomicosis, acá en dermatología. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la muestra y vamos a utilizar sustancias que nos ayuden a lo que es la digestión de las proteínas, o sea, despegar esas células queratinizadas. Y en la práctica, quien nos ayuda a hacer eso va a ser la solución de KOH, ¿ya? O el hidróxido de potasio. ¿Qué va a hacer esta solución? Va a disolver la queratina. Y esta solución la podemos utilizar a diferentes concentraciones, desde el 10 hasta el 40%. Por ejemplo, como dice acá en la diapositiva, concentraciones del 20% la podemos utilizar en uñas. Y el 10%, por ejemplo, para otro tipo de muestras, como en el caso de las tiñas, ¿no? Entonces, ese es un examen rápido, tomamos la muestra, lo disolvemos con el KOH, lo ponemos en un porta y lo observamos al microscopio, ¿no? Rápidamente para identificar las levaduras, por ejemplo. Entonces, se hace la toma de muestra, como ya les dije, previa preparación del paciente. Obviamente tiene que estar sin polvos, cremas, sin esmalte, no utilizar ningún tratamiento previo antes de hacer esta toma de muestra y desinfectarlo, ¿no? Generalmente utilizamos alcohol de 70 grados o 70%, ¿no? La muestra tiene que ser abundante y lo más fina que se pueda, ¿no? Por ejemplo, acá vemos cómo está tomando la muestra con un bisturí de la lámina unguial, ¿no? Y tratamos de que sean láminas finitas, 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 para que sea mucho más fácil ser diluidas con el hidróxido de potasio.
Entonces acá ya les mostramos, ¿no? Luego aplicamos la disolución básica, el KOH, y bueno, la concentración o la variación de la concentración nos va a ayudar a que sea más rápido o un poco más lento la eliminación de la queratina. Entonces, esto lo llevamos, una vez preparado, lo llevamos hasta el microscopio, ¿ya? Y bueno, la preparación de la muestra, como ya les dije, tiene que ser lo más finito posible, lo más delgado que puedan tomar. Y luego lo vamos a observar al microscopio para identificar, por ejemplo, las cifras, ¿ya? Esto es en cuanto al examen, a los exámenes auxiliares más frecuentes en dermatología. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. El día de hoy está programado que hagamos la revisión de los exámenes más frecuentes y también la discusión o presentación de un caso clínico. ¿Tienen alguna duda para poder pasar, si no, a la presentación del caso clínico? Creo que no hay preguntas. Ok. A ver, entonces vamos a hacerles una pregunta sencilla que me gustaría que no lo olviden. A ver si alguien puede contestarlo. ¿Cuál es la diferencia entre una biopsia incisional y excisional? La incisional corta una parte de la lesión y la excisional todo. Toda la lesión visible, ¿ya? Visible. Ok, entonces vamos a presentar el caso clínico. ¿Se ve la imagen? ¿Se ve pantalla completa? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, este caso clínico es de un paciente identificado en la ciudad de Loreto, Iquitos, Loreto. Entonces, esta va a ser una zona tropical, ¿no? Entonces, esto nos hace sospechar bastante a lo que son las enfermedades infecciosas, ¿ya? Entonces, se trata de un paciente varón de 43 años, procedente de Punchana, Iquitos, Loreto, de ocupación mototaxista. Dentro de sus antecedentes personales, lo más importante fue que era consumidor de pasta básica de cocaína y marihuana hace aproximadamente 6 años. Antecedentes patológicos resaltantes, TBC pulmonar con tratamiento en el año 2021. Antecedentes quirúrgicos, ninguno de importancia. Entonces, el cuadro clínico empieza con un tiempo de enfermedad de 8 años de inicio insidioso, curso progresivo, el cual inicia en noviembre del año 2017, cuando el paciente sufre un trauma punzocortante en la planta del pie izquierdo o una astilla de madera al saltar sobre un charco de barro, el cual logra retirarlo parcialmente y continúa con sus actividades. El 2018, el paciente recién se da cuenta que aumenta de volumen y hay un eritema a nivel de la planta del pie. Y al presionar esta lesión eritematosa, observa la secreción purulenta de un olor fétido, por lo cual el paciente decide automedicarse. Para el año 2019, el paciente inicia el consumo de drogas y suele vivir en las calles. Entonces, aquí nota que el cuadro clínico empeora, por lo cual recién acude al hospital regional de la región. Acá recibe tratamiento antibiótico, curaciones o una mejoría parcial. Para el año 2020, ante la persistencia de los síntomas y ante la sospecha de una micosis profunda, porque como recordarán, bueno, si quizás todavía no lo han hecho, las micosis profundas se presentan de esa forma, ¿no? Por un trauma, que generalmente suelen ser vegetales. Entonces, en el caso de este paciente, sospecharon de una micosis profunda y recibió tratamiento por 3 meses con itraconazol a una dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Para el 2021, el paciente persiste con las lesiones en la extremidad inferior y observa que el edema progresa. Y estas son sus imágenes. Como vemos, hay edema que se extiende no solamente en el pie, sino va hasta la pierna, ¿no? Es ascendente. Vemos los pliegues cutáneos bien marcados. Esto nos indica un proceso de cronicidad crónico, ¿no? Psoriásico, vemos placas verrucosas o en este caso más papilomatosas en todo el
el dorso de una placa de borde no definido, media infiltrada, de aspecto hiperqueratósico, por donde el paciente refiere que inició el trauma, ¿no? Entonces se le decide tomar una biopsia de piel de esta lesión y el cuadro sale compatible con una tuberculosis cutánea verrucosa, ¿ya? La coloración Ciel-Nielsen sale positivo. ¿Alguien de ustedes recuerda para qué es la coloración Ciel-Nielsen? ¿Lo recuerdan? Bueno, con la coloración Ciel-Nielsen lo que observamos son las micobacterias, ¿ya? Entonces, en este caso sale positivo y además de eso, es en esa misma hospitalización que se le decide tomar una tomografía de tórax. Como vemos en la imagen de al lado, podemos ver un patrón de árbol, que esto es compatible con una tuberculosis pulmonar. Entonces, se decide darle un tratamiento antituberculoso por 6 meses, ¿ya? Para el año 2022, ya terminando el tratamiento anti-TB, se observa progresión de este edema, ¿no? Hasta nivel de las rodillas, donde le realizan una artrocentesis. Entonces, ante persistencia de este cuadro clínico y aumento de las lesiones en piel, le vuelven a tomar una nueva biopsia y esta sale nuevamente compatible con una tuberculosis cutánea verrucosa. Y se vuelve a repetir la coloración Ciel-Nielsen y vuelve a salir positivo, ¿ya? Para el año 2025, el paciente ya empieza a presentar nuevas lesiones y estas un tanto nodulares y las lesiones verrucosas del dorso del pie empiezan a aumentarse, como podemos ver, y prácticamente ya tenía un aspecto de una elefantiasis verrucosa nostra, ¿no? Entonces, les hago un comparativo. Vemos estas imágenes, acá no tenemos las lesiones nodulares y acá, y además vean el dorso del pie y acá comparen con este dorso. Acá hay placas verrucosas, ¿no? Incrementadas y nuevas lesiones. Para el 2025 el paciente reingresa y ante la persistencia del linfedema se decidió hospitalizar y se le empieza a realizar estudios complementarios para definir o replantear los diagnósticos, ¿no? En este caso, lo que se ha planteado cuando ustedes tengan un paciente que venga de una zona tropical, pues con estas características de lesiones vemos un síndrome verrucoso tropical. Y dentro de un síndrome verrucoso tropical tratamos de descartar cromoblastomicosis, que es una infección por hongos profundos, tuberculosis cutánea verrucosa, esporotricosis fija verrucosa y una leishmania verrucosa, ¿no? Que es lo primero que se nos viene a la cabeza en este contexto. Luego podemos plantear la filariasis, que también es una patología de zonas tropicales y obviamente y por supuesto un micetoma. Entonces, ¿qué hacemos? Los exámenes auxiliares que le pedimos a este paciente, vemos los serológicos, el antígeno para hepatitis B sale negativo, hepatitis C negativo, VIH y RPR sale negativo. La radiografía de tórax, estos exámenes recuerden que ya es en la última hospitalización del año 2025. La radiografía de tórax, como vemos en esta imagen, se observa dentro de parámetros normales y en la tomografía de control observamos que las lesiones en el ápice han remitido, ¿no? O sea, significa que el tratamiento antituberculoso fue prácticamente efectivo, ¿no? Por otra parte, la prueba del PPD fue positiva, como vemos en esta imagen, con una medida de 15 milímetros. También se le tomó un IFI para descartar lo que es una leishmania, lo cual salió negativa. Y utilizamos la gota gruesa para descartar las microfilarias, ¿ya? Y en el caso de esto también salía negativa. Por otra parte, el hemograma se encontraba dentro de parámetros normales. Lo único que veíamos alterado era una ligera eosinofilia con un porcentaje de un 10 a un 12% más o menos. Por lo cual pedimos coproparasitológicos, los cuales fueron también negativos. El ecodoppler venoso mostraba una insuficiencia venosa moderada, sobre todo de la vena safena mayor de la pierna. Y los cultivos microbiológicos, tanto para hongos, gérmenes comunes, micobacterias, salieron negativos. El GeneXpert, que se le tomó también de tejido, salió negativo. Y el BK en orina, heces, esputos, también fueron negativos. Entonces, además de ello, se le realiza una radiografía y una tomografía de miembros inferiores para ver si había alguna afectación ósea. Y lo que observamos fue aumento de las partes blandas. Como vemos en la imagen, hay una gran diferencia, pero no había signos de osteoartritis o signos de afectación ósea, ¿no? Entonces,
Posterior a eso, lo que hacemos es una biopsia de piel. Y en este caso, tomamos una biopsia de la lesión nodular más reciente, la que había aparecido más recientemente, y hacemos una biopsia incisional. O sea, tomamos una porción de esta lesión nodular. Y como vemos acá en la histopatología, como ya les había mencionado del inicio, en dermatología bastante vamos a trabajar de la mano con los patólogos, ¿no? Entonces, es indispensable saber hacer una buena toma de biopsia y saber reconocer lo que encontramos dentro de la biopsia. Entonces, acá podemos observar una epidermis con un aspecto papilomatoso, como vemos acá, y un aspecto verrucoso, ¿ya? Seguramente en sus posteriores clases van a observar cómo se describe más o menos una piel normal, ¿ya? Pero en este caso, vean la epidermis papilomatosa, media verrucosa, y a nivel de la dermis vamos a poder observar fibrosis, y todo lo que ven acá son infiltrados inflamatorios, generalmente a predominio de linfocitos, ¿ya? Y acá cuando vemos a mayor aumento, lo que vamos a observar es una epidermis con una hiperplasia pseudoepiteliomatosa, que es como si pareciera un tumor, ¿no? O algo neoplásico. Y por esta parte vamos a ver acantosis, o sea, hay un aumento de la capa de epidermis, y también una hiperkeratosis. Acá lo que observan es queratina, ¿ya? Entonces acá hay un aumento, hiperkeratosis, y a nivel de la dermis, pues vemos, ¿no? Un aumento de las fibras de colágeno, incluso que están medias verticalizadas. Eso nos indica un proceso fibrótico. Y acá observamos en esta imagen unas células gigantes multinucleadas que se ven de forma clara, y periféricamente podemos ver el infiltrado inflamatorio, ¿no? Tanto de células plasmáticas, de linfocitos, de histiocitos. Con todo esto, estos exámenes auxiliares, la clínica que observamos, la biopsia de piel y la reacción de PPD, damos el diagnóstico de que se trataba de un linfedema secundario a una tuberculosis cutánea verrucosa, ¿no? Entonces, bueno, haciendo quizás una pequeña revisión, que quizás ya lo hagan posteriormente, vamos a hablar un poquito de tuberculosis cutánea. Esta tuberculosis generalmente va a ser producida por el Mycobacterium tuberculoso, por el Mycobacterium bovis o el bacilo atenuado de Calmette-Guerin. Estas van a causar todas las formas de tuberculosis cutáneas, ¿ya? Que son bacilos alcoholácidos resistentes. Generalmente en los últimos años, en las últimas décadas, entre 1980 y 90, se ha visto un aumento de la incidencia de estas tuberculosis. Esto quizás se debe a que ha habido un aumento de tratamientos inmunosupresores, a la epidemia del VIH o al desarrollo de cepas resistentes, ¿no? De Mycobacterium tuberculosis, o quizás también a la relajación de las medidas de control de tuberculosis. Entonces, la presentación clínica de las tuberculosis cutáneas van a ser variadas. Pueden mostrarse como pápulas inflamatorias, placas verrucosas, nódulos o úlceras crónicas, pero algo que nos hace sospechar altamente de tuberculosis cutánea van a ser pacientes que tengan lesiones cutáneas crónicas que no cicatrizan y que vivan en regiones endémicas, ¿no? En el caso de la tuberculosis cutánea, el tratamiento puede ser curativo, excepto en algunos pacientes que tengan algún trastorno inmunosupresor o tengan una inmunosupresión grave, ¿no? Epidemiológicamente, pues la Mycobacterium tuberculosis no es una especie particularmente virulenta, ¿no? Solo en el 5 al 10% puede producir esta enfermedad clínica. Y las dos formas más frecuentes, más adelante les voy a mostrar la variedad o los tipos de tuberculosis cutánea que podemos tener, pero recuerden que las dos formas más frecuentes va a ser el lupus vulgar y la escrofulodermia, ¿ya? Pero en las zonas tropicales lo que más va a ser frecuente van a ser las formas verrucosas y la escrofulodermia, ¿no? Entonces, acá podemos observar que cómo adquirimos estas micobacterias tuberculosas: por inhalación, por ingestión o por inoculación. Y lo que va a suceder por lo general es que van a formar granulomas en el huésped, y esto con el fin de poder controlar la infección. Como vamos a ver en este esquema o esta imagen, podemos ver al Mycobacterium tuberculoso, el cual va a expresar lo que es un SAT6, ¿ya? Que es una proteína diana antigénica de secreción temprana. ¿Qué hace esto?
Les explico esto para que puedan entender más o menos la formación de los granulomas. ¿Qué va a hacer? Que va a hacer que van a ser reconocidos por las células epiteliales y estos van a secretar lo que son las metaloproteinasas. ¿Y qué hacen estas metaloproteinasas? Van a reclutar lo que son los macrófagos y de esa forma, una vez reclutados los macrófagos alrededor del Mycobacterium, vamos a observar la formación de este granuloma, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? Como dice acá, una proliferación bacteriana y maduración del granuloma reciente. Va a haber estadios de la formación de estos granulomas en la tuberculosis, que es muy similar a lo que pasa en la tuberculosis pulmonar, ¿no? Como ya veíamos acá, estas son las micobacterias. Estas micobacterias van a expresar el ESAT6 y el ESAT6, como ya les dije, va a estimular a las células epiteliales y estas van a secretar las metaloproteinasas. Y estas que van a hacer, van a, como decir, llamar a los macrófagos. Entonces, al momento de llamar a los macrófagos, van a formar lo que es un granuloma naciente. Una vez que ya tenemos este granuloma naciente, que es la parte de la expansión micobacteriana, hay algunos de estos que se van a destruir o van a sufrir una apoptosis. Entonces, ¿qué va a haber? Liberación de los restos o fragmentos de estos macrófagos y también de las micobacterias. ¿Qué hace esto? Que nuevamente alrededor de estas se van a traer a más macrófagos. Entonces, ¿qué hacemos? La formación de un granuloma secundario. Hasta este momento, el sistema inmunitario va a desarrollar una gran respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Y qué vamos a ver? Linfocitos de CD4, CD8 alrededor, ¿no? De este granuloma naciente o primario. Entonces, este es el mecanismo más o menos como formamos los granulomas. Y ahora, y respecto así a grandes rasgos, las manifestaciones clínicas siempre van a ser bien variadas dependiendo de la patogenicidad de la bacteria, del estado inmunitario, y también de factores locales como la proximidad a los ganglios linfáticos. Y estas tuberculosis las podemos dividir en tuberculosis cutáneas verdaderas o en tuberculides. Y dentro de las verdaderas vamos a tener las exógenas, que son el chancro tuberculoso, y la tuberculosa cutánea verrucosa, que fue el caso clínico que les he presentado ahora. Y dentro de las endógenas, una gran variedad como la escrofuloderma, la TBC miliar aguda diseminada, la orificial, la gomosa o el lupus vulgar. Y dentro de las tuberculides, estas tres, ¿no? El líquen escrofuloso, el eritema indurado de Bazán y las tuberculides papulonecróticas. Importante también saber, eso es una clasificación como verdaderas tuberculosis o tuberculides, pero tenemos otra clasificación de acuerdo a la carga bacteriana que podemos tener de estas lesiones por tuberculosis. Pueden ser multibacilares o paucibacilares. En el caso de las paucibacilares es porque es muy difícil aislar al microorganismo, ¿ya? Y dentro de estas vamos a tener las por inoculación directa o reexposición, que va a ser el caso de la tuberculosis cutánea verrucosa que hemos visto en este caso. Ocasionalmente también puede estar acá el lupus vulgar. Y las de diseminación hematógena, el lupus vulgar, ¿ya? Entonces recuérdense, en las paucibacilares hay por inoculación directa, o sea, tuvo un traumatismo como lo que vimos, o puede ser por diseminación hematógena. Y en las multibacilares pues va a haber también lo mismo, por inoculación directa, que generalmente es un trauma, y ahí vamos a ver a los chancros tuberculosos. Puede ser por diseminación hematógena, como el goma tuberculoso o la tuberculosis miliar aguda, y los por mecanismos de contigüidad, como son el caso del escrofuloderma. Y recuérdense de esto porque seguramente en alguna rotación lo van a ver, que la escrofuloderma y el lupus vulgar son las formas más frecuentes o clínicamente más frecuentes que vemos de casos de tuberculosis. Y en cuanto al diagnóstico, pues lo que utilizamos o nos vamos a basar son a las manifestaciones clínicas, al análisis histopatológico, como vimos en la presentación, la demostración de la micobacteria, ya sea en tejido o en cultivo. En tejido, como ya les dije, lo podemos observar con la coloración Ciel-Nielsen, podemos identificar a las micobacterias, o en el cultivo, ¿no? Entonces, para esto solemos utilizar lo que es el PPD, como ya hemos visto, o el cuantiferón. Si tenemos las dos opciones, el que va a ser mucho más específico va a ser el cuantiferón, ¿ya? Podemos utilizar las tinciones para la detección del VAR y otras formas de diagnóstico también mucho más específicas va a ser el PCR, ¿no? Y el cultivo. Entonces, eso es, chicos, en cuanto a la discusión de este caso clínico, que creo que observando las lesiones y viendo el desarrollo de la enfermedad se les puede quedar un poquito mejor.
ya que en dermatología, pues tuberculosis cutánea es, quizás en otros países no es tan frecuente, pero en Perú solemos verlo bastante, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, vamos a hablar de infecciones bacterianas de piel. Les voy a dejar a cargo del doctor Fernando, ¿ya? Entonces se conectan con el doctor Fernando, ¿ya? ¿No tienen ninguna pregunta, chicos? El doctor Fernando, ¿ya? Se va a conectar ahorita.